Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina por haber depositado su confianza en mi persona para poder exponer de manera humilde, todos los conocimientos en esta ponencia acerca de cómo debemos explorar o cómo debemos intervenir como médicos o casi futuros ya médicos que sois vosotros en relación a la asistencia a una víctima que haya sufrido maltrato o agresión. Y fundamentalmente me quiero centrar en aquellas que sean víctimas de delitos contra la libertad en dignidad sexual. Gracias, Ángel, gracias, Jorge, gracias, Laura, por tu paciencia probando, porque ya yo que tengo 43 años, ya estas cosas como que me van quedando un poco fuera de juego y gracias a vosotros, a vuestra dedicación al tiempo y, por supuesto, a vuestro compromiso, pues es posible actividades formativas de este tipo que contribuyen a que en nuestro quehacer diario intentemos ser un poquito mejor. Mirad, cuando a mí me dijeron, vamos a hablar de maltrato a la mujer y de delitos, cómo tenemos que explorar a una víctima de un delito contra la libertad y dignidad sexual. Esta es la primera diapositiva que yo les pongo a mis niños, a mis alumnos de la Facultad de Medicina, porque me llama la atención, fijaos, que incluso periodistas reputados a través de los medios de comunicación confunden terminología. Entonces, si os vais a dar cuenta, en esta ponencia vamos a ir de lo mayor a menor. La violencia, ¿es lo mismo violencia de género que violencia doméstica o violencia en el medio familiar? No es lo mismo. Por eso os digo que me llama la atención cuando en la televisión escucho en el telediario, no, porque es que ha sido víctima de violencia doméstica, no. O ha sido víctima de violencia de género, no. O sea, la violencia de género es parte de la violencia en el medio familiar o violencia doméstica. Cuando nosotros hablamos de violencia en medio familiar, se define como un acto de agresión en un ámbito que es un espacio físico, el hogar común, en el que el agresor tiene una relación de parentesco con la víctima. Pero no tiene por qué ser solamente la mujer. Violencia doméstica puede ser del hombre a la mujer, pero de la mujer al hombre. Ahora mismo, si yo agredo a mi suegra, sería violencia doméstica. O sea, quiero que a partir de ahí sigamos avanzando en esta ponencia, ¿vale? Entonces, violencia de género es el acto de agresión del hombre a la mujer cuando hay una relación de pareja o ha existido entre ellos. ¿Y cuáles son las víctimas normalmente las más vulnerables? Pues dentro de la familia normalmente los niños y las personas mayores, ¿vale? Es decir, es causar dolor o heridas a otra persona dentro de la familia. Es el acto o aquella omisión que dentro de una familia se comete por uno de sus miembros hacia otros y que evidentemente puede repercutir en su salud física, en su salud mental e incluso comprometer el desarrollo de su personalidad, como puede ser el caso de los niños. En el medio familiar hay diversos tipos de violencia. La violencia lúdica, la colérica reactiva, lo veis ahí, la vengativa y la compensadora. La violencia lúdica, realmente aquí no responde el acto de agresión a una agresión maligna, a un instinto destructor, es que yo soy en una sociedad de corte patriarcal, el rey de la casa, soy el hombre y tú te callas. Los niños y tú tenéis que estar supeditados a mis deseos. Entonces, pues es, oye, fulanita, cállate. Que eso seguramente que vosotros lo habréis escuchado en alguna ocasión al padre de familia, al patriarca, en relación al resto de los miembros. Pero realmente no es que se quiera hacer daño, sino que, o sea, vivimos en una sociedad de corte patriarcal en el que la mujer y los hijos han sido unos instrumentos dentro de una estructura concebida como tal cultural al servicio o al placer o a la disposición del hombre. La colérica reactiva. Aquí ya hay una reacción. O sea, yo agredo porque hay una sensación de amenaza o de miedo que puede ser real o imaginaria. Porque, bueno, el típico individuo que tiene una celotipia y que está o totalmente obsesionada con que su mujer se la está pegando con el vecino de enfrente, pues ahí, lógicamente, bueno, pues es irreal. ¿Pero qué hace? Bueno, pues que cuando ya llega a lo mejor de la farmacia o llega de comprar del supermercado, pues la agrede. No, es que me la estás pegando con el vecino. Fijaos, en ocasiones puede tener una base patológica. Yo me acuerdo, yo estoy trabajando en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Badajoz. No me he presentado porque supongo que Laura, que es la que me pidió que os remitiera una pequeña presentación, ya la habéis visto y tampoco tenemos tiempo. Pero aparte de ser
profesora del área de medicina legal en la Facultad de Medicina, yo mi función es como médico forense, que somos unos médicos que estamos adscritos a los juzgados, a los institutos de medicina legal, y lo que emitimos es una serie de valoraciones en informes o dictámenes para que sus señorías, los jueces y fiscales, puedan interpretar y valorar, así como enjuiciar con rectitud unos hechos que puedan ser constitutivos de ilícito penal, ¿vale? Si tenéis luego alguna duda, con independencia que se nos acabe el tiempo del turno de preguntas, o yo os puedo, por supuesto, os pasaré mi correo electrónico y podemos entrar en contacto y bueno, incluso podemos hablar más adelante, tanto de mi trabajo en general como del tema que estoy exponiendo en particular. Entonces, cuando yo estaba en el juzgado trabajando nosotros, claro, si hay una agresión, imaginaos, yo tengo que reconocer a la víctima en funciones de guardia para ver qué lesiones presenta. En ocasiones la víctima no acude de manera voluntaria al juzgado, pero gracias a la labor del médico asistencial en un servicio de urgencias, si ese médico asistencial remite de manera inmediata al parte judicial de lesiones, haciendo constar que ha reconocido a una víctima que presenta unas lesiones y que pueden ser compatibles con un maltrato, aunque no se persona al día siguiente esa señora o esa víctima en general, no solamente estamos hablando todavía de violencia en el medio familiar, en el juzgado nosotros, el fiscal, como es un delito contra la persona, va a continuar investigando ese acto que puede ser delictivo, aunque la mujer no quiera personarse. Por eso es tan importante que vosotros nos ayudéis al sistema judicial con una cumplimentación lo más exhaustiva posible de ese parte judicial de lesiones, notificándonos que habéis reconocido a una señora, por ejemplo, que puede ser víctima de maltrato. Entonces, yo tuve en la guardia, como médico forense, a una señora que ya era mayor y venía acompañada a la consulta con su nieto. Y decía esta señora, dice, pero si es que usted, yo no sé por qué me agrede tanto mi marido, si es que él ha sido un hombre que jamás ha tenido un comportamiento violento ni conmigo, ni con los niños, ni con nada. Y yo de un tiempo a esta parte, bueno, es que no puedo ver ni la novela después de comer, porque me coge por el cuello, me tira a la cama e intenta mantener relaciones sexuales conmigo. Y como no puede, encima se frustra y me pega. Pero es que se piensa que, o sea, él dice que me estoy acostando con el vecino y que me estoy acostando con el actor de la novela, y es que no me deja ver ni la televisión. Claro, yo es que digo, pero bueno, pero qué raro, pasa el presunto agresor a disposición judicial, cuando los detienen, cuando pueda haber una alteración psíquica o que se encuentre bajo efectos de sustancias tóxicas y eso pudiera comprometer sus capacidades, claro, el juez lo que quiere saber si es responsable o no es responsable de sus actos, ¿no? Como imaginaos, por ejemplo, en pleno brote psicótico, pues una persona fuera de sí un esquizofrénico, pues habrá que ver si es responsable de lo que está haciendo o no. Entonces yo exploro al señor y digo, este señor se está denunciando. Y ahí, claro, yo le digo al juez, pero vamos a ver, ese médico de cabecera, porque yo le pregunté, porque él venía, el señor, venía con otro nieto y con su hija. Los habían separado al matrimonio. Y entonces yo le pregunto, bueno, pero este señor no lo ve el médico de cabecera. Dice, no, sí, esto por nada, lo ve pues, para buscar las pastillas para del corazón, las de la tensión, tal cual. Y bueno, y ese médico de cabecera no se está dando cuenta que este señor se está demenciando. Claro, estaba, bueno, pues con un deterioro cognitivo, con agresividad. Por eso él antes no había sido violento. Ahí tenéis vosotros como médicos asistenciales, futuros médicos asistenciales, la responsabilidad. Rápidamente, a través de la Fiscalía, iniciamos unas diligencias preprocesales informativas que se llaman para ver si efectivamente esta persona estaba fuera de sí y se tenía que designar un tutor legal para ingresarlo a lo mejor en un centro sociosanitario y que estuviera fuera de la mujer, porque es que después de reconocerla a ella y a él, se separaron, el juez dictó una orden de alejamiento que quebrantó, porque claro, son personas mayores que están con los hijos, el hijo se va a trabajar y volvió a casa al domicilio de ella a agredirla. Y yo le dije al juez de guardia, salimos en los medios de comunicación, vosotros sabréis lo que hacemos. O sea, que ojo. La violencia vengativa, sin embargo, es la auténtica agresión maligna, es el psicopatón que veis en las películas, es el trastorno de personalidad que le importa totalmente el daño que puede infligir, sin incluso todo lo contrario, o sea, puede recibir placer haciendo daño. Y la compensadora es, pues normalmente, que ya os digo que los agresores o los maltratadores son personas que pretenden restableciendo de menos a los demás. Son numerosos los factores que pueden influir en un comportamiento violento, no solamente intrínsecos, sino del medio en el cual se ha desarrollado la crianza del agresor y, por supuesto, en el que ésta continúa. No solamente factores biológicos, como os he comentado anteriormente. Bueno, yo tengo, por ejemplo, pacientes en la consulta que son pacientes con un comportamiento totalmente normal, que pues, sufren un accidente de tráfico
un trastorno orgánico de la personalidad, una afectación de la zona frontal bueno, y comienzan a tener unas conductas totalmente agresivas. Eso no es infrecuente. Factores psicológicos, vivencias de sucesos adversos, aumenta la hostilidad humana. Observadores de conductas violentas son más proclives a conducirse agresivamente cuando son provocados, al tiempo que disminuye su sensibilidad ante crueldades observables. ¿Veis aquí la imagen? Normalmente el maltratador ha sido víctima de malos tratos en su infancia. Y, por supuesto, factores sociales. Por encima de los factores biológicos y psicológicos hay una superestructura social que bien conocéis en una sociedad de corte patriarcal, pero vosotros sois muy jóvenes, pero yo sí que lo he vivido, en la cual esto todo va a condicionar pautas sociales de conducta y de comportamiento. ¿Por qué es tan difícil detectar la violencia en el ámbito familiar? Tened en cuenta que a nosotros nos llega solamente al juzgado un 20% de los casos. Un 20%. Sin embargo, al centro de salud, al centro médico, al centro sanitario, acude un 100% de las víctimas. Y eso es lo que tenéis que tener vosotros en cuenta, que es tan importante, o sea, para que podáis participar no solamente en el seguimiento de esas afecciones que puede tener o esas dolencias físicas o psíquicas de la víctima, sino en la prevención y la detección precoz del maltrato. ¿Por qué? Porque clásicamente se consideraba que pertenecían al ámbito privado. Niña, tú a ver si vas a contar nada de esto en el colegio, que tu padre y yo estamos enfadados, pero esto no le interesa a nadie. ¿Qué pasa? Que raro es una única agresión. Normalmente tienen un carácter habitual en el tiempo, lo que lleva a que la víctima tolere esos comportamientos violentos o malos tratos como parte ordinaria o normal de la relación afectiva. Lleva a que la tolera y, por lo tanto, bueno, él le pide perdón a ella, a la víctima, hasta que vuelve a agredirla con diversas formas de malos tratos pues en la siguiente ocasión. Para sistematizar y poder llevar a cabo un estudio de la violencia en el medio familiar, ha sido necesario desechar ciertos mitos, como los trapos sucios se lavan en casa, los agresores son gente pobre y sin educación, los maltratadores son adictos alcohólicos, la conducta del niño provoca el maltrato, pues se lo merece. Verás tú cómo ahora ya ¿cuántas veces hemos escuchado estas frases? Le pego para que sea mejor. Y hasta que poco a poco no hemos dicho, esto no puede seguir así, vamos a continuar adelante, vamos a prevenir los malos tratos en el ámbito familiar. Para ello ha sido necesario desechar ciertos mitos, pero si bien esto aún no se ha alcanzado. Es por ello muy difícil poder detectar el número verdadero de víctimas en el ámbito familiar a consecuencia de malos tratos, no solamente del hombre a la mujer, sino a los niños, sobre todo a las personas mayores, por esa sociedad en la que vivimos de corte patriarcal. Entonces, hasta aquí que os quede claro que no es lo mismo violencia doméstica que violencia de género. La violencia doméstica es aquella que tiene lugar en el hogar común y se infringe entre el agresor y víctimas que tengan una relación de parentesco, mientras que la violencia de género es aquella que concurre en una relación afectiva, de pareja, entre un hombre y una mujer, y del hombre siempre a la mujer. Si yo agredo a mi marido o a mi pareja porque le tiro la plancha, eso no sería violencia de género. Me diréis, María, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si es que no es cuestión de estar de acuerdo, es lo que dice la ley. Una ley que se aprobó en el año 2004 y que no se ha modificado. ¿Por qué género? ¿Por qué tenemos que decir que la violencia de género es del hombre a la mujer y no de la mujer al hombre? O sea, que es que eso no... Bueno, pues porque esa es la definición legal. Claro, al hablar de género, ¿qué es el género? El género es un conjunto de identidades subjetivas que se asocian a un determinado sexo. ¿Por qué? Pues porque yo que he tenido niños, cuando nació mi hija, todavía me podían regalar un vestidito azul, pero resulta que si nacía mi hijo, pues nadie se le ocurría regalarle un vestido rosa. A mi hijo, por ejemplo, mi marido, que es el que hace cosas en casa, yo os cuento pues porque soy mayor que vosotros y porque ya he tenido una vida o tengo una vida de familia y me llama la atención, me chirría que mi hijo, pues sus primeros reyes, pues ¿qué quería? Pues lo que quería era una fregona, quería una, pues porque sí, o quería una cocinita, porque quería cocinar como su padre. Y bueno, mi propia familia me decía, pues anda lo que le regalas al niño. O sea, ¿por qué? Pues porque vivimos en una sociedad en la que parece, o sea, que por ser niño te tienen que gustar ciertas cosas y por ser niña te tienen que gustar otras. Es decir, o sea, es un concepto con un origen exclusivamente social. Y fijaos, hasta fechas recientes, la violencia, ya nos vamos a meter de la violencia en el ámbito familiar a la violencia de género. Los malos tratos contra las mujeres han quedado encubiertos en un pacto de silencio. Distintas formas de maltrato han sido toleradas y no aceptadas en nuestra sociedad.
Sin embargo, en los últimos tiempos han acontecido una serie de transformaciones sociales, culturales y legales que han favorecido un incremento de la concienciación pública y social respecto a este fenómeno. Pero la violencia contra las mujeres sigue representando un problema polémico y complejo, en tanto se trata de un elemento instituidor de nuestra sociedad, de modo que no podremos avanzar hacia la igualdad de género mientras esta desigualdad sigue siendo predominante. Fijaos que nos encontramos ante una paradoja sociológica, porque de un lado se han promulgado leyes y se han desarrollado políticas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, pero esa desigualdad en distintos contextos sigue siendo predominante. No podemos olvidar los hitos y logros en la lucha contra la violencia de género en los últimos ya de 20 años para intentar alcanzar esa igualdad, que por supuesto no se ha satisfecho, pero sí que estamos mucho más próximos. Desde que el cruel asesinato de esta señora que veis aquí, que se llama Ana Orantes, después de comparecer en televisión y reconocer que era víctima de unos malos tratos por parte de su marido, supuso colocar en primer plano de debate social en España la violencia de género que entonces, en 1997, fijaos, había sido concebida como malos tratos en el ámbito doméstico. Si hay algún problema con el sonido, me lo decís, ¿vale? Entro harta ayer y le digo, niño, que ya estoy aquí. No me contestó. No me contestó. Me dio una bofeta, como la que le dieron al señor. Yo me quedé, yo no supe por dónde me vino aquello. Yo no supe por dónde me... Yo di un chillido porque yo creí que me había roto la cara de la que me dio. Bueno, para chillar, claro, mi suegro se levantó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se lo dije, papá, pregúntale usted a su hijo, ¿qué es lo que le he hecho? Yo creo que no le he hecho nada. Y a su padre le dijo que a su madre jamás le había puesto una mano encima y que él no me tenía que pegar a mí. Y le pegó a su hijo de aguantar. Porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Me daba una paliza. A otro día me decía, estaba llorando Anitilla, porque me decía, Anitilla, perdóname, ya no me va a pasar más. Ya no te voy a pegar más porque esto no es vida, porque no le hagas caso a un borracho, porque... Pues, yo lo creía. Lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie. Yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza. A mí me ha pegado, me ha dolido, pero a mí me duele más lo que ha hecho con mi hijo. Lo que ha hecho con mi hijo y con mi hija. Digo, me mata hoy el último día de mi vida. Teníamos animales. Por detrás de la casa había otra puerta, que era donde se entraba la cuadra de los animales. La chucha de la puerta estaba abierta. Subo con mi niño las escaleras a mi casa. Me los veo todos sentados así, como los indios, todos así. Y él me dice, ¿de dónde viene? Ha puesto el niño malo, que mira qué calenturón tiene. He ido al médico, le conté. Coja al niño. De un puñado, me lo echa sobre el sillón, me lo tira. Me coge los medicamentos que lo tenía en la mano, me los tira, los pisotea. Se enreó conmigo. Me dio una paliza para matarme. Que yo no había ido al médico. Yo había ido a acostarme con todos los tíos del albaicín. Yo no lo quería nunca. No lo he querido nunca. Yo no puedo decir que está con mi marido porque lo he querido. No lo he querido. Yo le tenía pánico. Yo le tenía miedo. Yo le tenía horror. Yo era pensar de que eran las 10 de la noche o las 9 de la noche y no había venido de trabajar, que salía a las 6 de la tarde. Yo ya me tenía temblando como una niña chica. Porque sabías cómo iba a venir. Yo ya me tenía temblando como una niña chica. Y me dijo que como yo fuera a la boda me daba una paliza, que la barriga la sacaba por la boca. Yo no pude ir a la boda de mi hijo. Mi hija fueron a la boda de su hermano y lloraban como niños chicos de vez que no estaba allí su madre delante. Mis hijos son todos modelos. Para el padre que han tenido son todos modelos. Fijaos la declaración de esta señora Ana Orantes, que como veis, bueno, pues tras presentar su caso, exponer su caso de malos tratos en los medios de comunicación, en la televisión, fue asesinada por su marido. Fue quemada viva y falleció, pero no penséis que esto sucede en la televisión de manera exclusiva.
Yo he tenido muchísimas mujeres víctimas de violencia de género, sobre todo víctimas de abusos y agresiones sexuales en el ámbito del matrimonio, pero culturalmente ellas, como han sido educadas o eran formadas para satisfacer al marido o satisfacer a la pareja, ellas no percibían que eran víctimas. Yo tuve un caso en Villafranca de los Barros, me acuerdo que estaba de forense de guardia, que a las 2 de la tarde me llama la juez y me dice, oye, mira, tienes que venir a reconocer a una señora. La señora, una señora además muy corpulenta, iba con su monedero en la mano y se presenta en la clínica forense con un parte de lesiones, con unas lesiones de muy leve entidad, ¿vale? Entonces yo le digo, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido, señora? Pues mire usted, esta vez en esta ocasión ha sido, bueno, que se ha tirado contra mí y ha empezado a forcejear conmigo, pero yo ya estoy harta. Mire usted, yo ya estoy harta porque yo no aguanto, mis hijos son hijos todos de relaciones sexuales no deseadas. Yo llevo aguantando a mi marido desde que me casé con él. Me pega y ha pegado a mis hijos toda la vida. Me ha violado, me ha hecho de todo y yo no lo aguanto más. Y tú, si te fijabas en las lesiones, pues eran unas escoriaciones que tampoco tenían mucha repercusión, lo que era desde el punto de vista clínico. Entonces se va la señora y él pasa a disposición judicial. Bueno, él, bromista, encantador, como son todos los maltratadores fuera del ámbito, son encantadores de serpientes, porque es que son psicópatas. O sea, la violencia esa vengativa que os comentaba anteriormente es que son auténticos psicopatones. Entonces él estaba allí con la Guardia Civil, con los funcionarios del juzgado, bromeando conmigo. Incluso él era menos corpulento que ella. Con el pelito blanco, y estoy hablando de unos señores que ella tendría 70 años y él tendría 70 y tantos. Bueno, pues se lleva a cabo el reconocimiento forense, psiquiátrico forense, aparentemente no tiene ninguna patología que modifique su responsabilidad. La juez dicta una orden de alejamiento y esto es a principios de julio. A finales de julio me llama a la playa Fernando Gordillo, mi compañero de Zafra, forense de guardia. Dice, oye María, ¿sabes de dónde vengo? De levantar un cadáver. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, ¿te acuerdas la señora aquella que viste y que decretó la juez un orden de alejamiento? Digo, sí, sí que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Que él ha aprovechado que el hijo el domingo por la mañana había ido al lavadero a lavar el coche y a comprar el pan y resulta, o sea, que ha entrado en la casa y la ha apuñalado 40 y tantas veces con distintas armas blancas, con distintos cuchillos de cocina. Eso me ha pasado a mí como médico forense, o sea, la experiencia que yo he tenido. O sea, no penséis que esto es la televisión y que es Ana Orantes. Os lo está hablando una persona, o sea, que está en contacto con víctimas y que efectivamente estas cosas suceden. Y lo peor de todo es que en ocasiones es demasiado tarde cuando la víctima se da cuenta que verdaderamente es una víctima de malos tratos. Fijaos, en 1998, hace 4 días, había un informe, se redactó y se publicó un informe del Defensor del Pueblo hablando de malos tratos como una cuestión que había carecido de un interés social y jurídico. Y no es hasta 1999 cuando una primera asociación de juristas en Madrid, Temis, publica un trabajo acerca del número de sentencias condenatorias de víctimas de malos tratos entonces en el ámbito doméstico. La exdiputada socialista Ángeles Álvarez este año redacta y publica una primera guía que está dedicada o dirigida a la mujer víctimas de malos tratos. Y, por supuesto, este año ya se designa el 25 de noviembre como el día en el que se conmemora la Día Internacional contra la violencia de género, instando a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a la lucha contra los malos tratos contra las mujeres. Año 2000 en España. Comienzan las primeras manifestaciones contra la violencia de género y en el año 2001 los principales diarios nacionales comienzan a documentarse y a publicar de cifras de víctimas de malos tratos en el ámbito doméstico. En el año 2002 se crea el Observatorio Estatal contra Violencia Doméstica y Violencia de Género, que yo no sé si habéis oído hablar de este observatorio, que publica cada 4 años de manera periódica unas encuestas. La macroencuesta española se ha publicado, quiero que lo sepáis, el año pasado, en septiembre, la macroencuesta del año 2019. La podéis consultar en internet y tenéis pormenorizada toda la información en relación a víctimas por franjas etarias, por distintas comunidades autónomas, magnífico. Y el observatorio lo que pretendía es dar visibilidad a esa firme intención del Ejecutivo de ser inflexible con los maltratadores y ejecutando esas sentencias condenatorias de malos tratos. En el año 2003 nacen las órdenes de protección, como un sistema coordinado administrativo y judicial para dar una respuesta inmediata a aquella mujer que iba al sistema judicial a denunciar unos malos tratos. Orden de protección o orden de alejamiento, que no es lo mismo.
Entonces, ¿qué sucede? Que esa orden de protección no bastaba, no fue suficiente para evitar la muerte de esta señora que veis en la imagen, Encarnación Rubio. Luego, tras 70 días de denunciar ser víctima de malos tratos continuados por parte de su marido. Fijaos la edad de las víctimas que os estoy mostrando en la consulta, ¿eh? O sea, por eso no podemos hablar de un perfil de víctima ni de agresor. O sea, porque al igual que hay mucha víctima mayor, también hay mucha chica adolescente que nos está viniendo al juzgado de guardia con agresores por parte de Fiscalía de Menores, que son menores de edad, a lo mejor, o sea, porque no pueden controlar el móvil de la novia. Y este año, el año 2004, en el que 84 mujeres fallecen a manos de parejas y exparejas en España, es cuando por primera vez se acuña en España el concepto de violencia de género, con un tratamiento diferenciado al resto de formas de violencia en el ámbito doméstico. ¿Vale? Entonces, ese año se promulga la ley orgánica, una ley orgánica, la 1/2004, perdón, del 28 de diciembre, que lo que pretende es desarrollar una serie de medidas, además por unanimidad. Por eso ahora cuando se habla de la violencia doméstica o la violencia de género más exclusivamente y parece que se quiere politizar, es que no lo entiendo. Si en el año 2004 esta ley se aprueba por unanimidad en el Congreso de los Diputados. De verdad que no lo puedo entender. Y promulga una serie de medidas para la protección integral de las víctimas de violencia de género. Y además, esta ley tiene un artículo que de manera específica establece que el profesional sanitario y, por lo tanto, también el médico es un agente cualificado responsable, como ahora vamos a ver en esta presentación, para luchar contra esta lacra social, que no deja de ser un problema de salud pública, tal y como ha decretado la propia Organización Mundial de la Salud. Pese a lo que popularmente queremos todos, incluso los médicos. Ah, no, eso se soluciona porque, ¿qué pasa? El agresor va al centro penitenciario, que cumpla condena y punto, hasta la próxima vez. No, perdona. Es que hay unas consecuencias irreparables en la salud de la víctima y, por tanto, los médicos, o sea, tenemos que entender la violencia de género como un problema de salud pública. Por eso, en el 2007, por primera vez, se aprueba un protocolo de actuación en el Sistema Nacional de Salud contra la violencia de género. 2011, año en el que desaparecen los niños de los hijos de Ruth Ortiz y José Bretón. Su madre no descansaría hasta que estos alcanzaran la condición de ser víctimas de violencia de género. En el año 2015 quiero que sepáis que hay una reforma importante en el Código Penal en España y a partir de ahí también se reforma la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, de modo que se modifica el artículo 1 de esa ley que os decía yo de medidas para la protección integral contra la violencia de género del año 2004. De modo que no solamente se considera víctima de violencia de género la mujer agredida por el hombre en el seno de la pareja, sino los hijos de esta mujer agredida que sufren malos tratos. El protocolo de actuación sanitaria se actualiza en el año 2012. ¿Con qué pretensión? Yo os indico ahí en Extremadura, por ejemplo, que cada comunidad autónoma tiene publicado un protocolo. Yo estoy trabajando aquí en Extremadura y os digo que el nuestro aquí específico está publicado desde el 7 de noviembre del año 2016. Estos protocolos lo que pretenden es garantizar una atención integral a todas las víctimas, a las mujeres y a los niños, con la finalidad de que no solamente, o sea, que recuperen su salud, sino también su autonomía y erradicar las relaciones de maltrato que tanto incrementan la morbimortalidad de la mujer. Por ello, yo que soy parte integrante de la Junta Directiva de mi colegio de médicos aquí en la provincia de Badajoz, nosotros hemos ido por todos los centros sanitarios dando a conocer estos protocolos, que sepáis que están estos protocolos y que tenéis la obligación de leerlos, porque además hay unos algoritmos en todos los protocolos muy sencillitos que te dan las pautas de actuación con estas víctimas. Y tenéis una responsabilidad como médicos, no solamente profesional, sino moral y social, porque la víctima va a tener más facilidad en contaros a vosotros su problema de maltrato y, por tanto, vosotros ayudar a que, evidentemente, pues, esa relación de maltrato pueda finalizar. Cierto es que, bueno, hay ciertas formas de maltrato. Aquí veis el manual de la perfecta esposa, que mi madre, o sea, que tiene 69 años, lo cumpliría perfectamente con mi padre, de los años 50. Y hay ciertas formas de maltrato que sí que pues han desaparecido, hay quizá una cierta o una mayor concienciación social, pero hay mucha gente dentro de nuestra sociedad en la que todavía permite que exista violencia de género e incluso la legitima cotidianamente. Todavía se siguen reproduciendo imágenes de roles en los que la mujer asume el rol de las tareas del hogar. A mí os lo cuento y además no me importa. O sea, yo en mi casa lo que hago es intentar coordinar todas las tareas de pues, responsabilidad de los hijos o las cosas de la casa con mi marido. Bueno, pues mi propia madre me dice siempre, uy, es que tú tienes mucha suerte con tu marido. Digo, pero bueno, porque es que te ayuda mucho. Digo, pero ¿cómo que me ayuda? Pues, esto es un equipo y nosotros lo que tenemos que hacer es coordinarnos entre los dos. O sea, para que yo pueda estar por la tarde en la facultad, pues él puede estar por la mañana a lo mejor en su trabajo.
Es así, de tal modo que esto sigue persistiendo en nuestra sociedad. La cosificación de la mujer, la transmisión de ideales de belleza nada ajustados a la realidad, que ensalzan estándares de delgadez nada saludables, se encuentran presentes en nuestro medio de comunicación o anuncios publicitarios de grandes marcas, como podéis ver, en la que la figura femenina se reproduce de manera vil, objeto de prevaricación masculina, atentando firmemente contra la figura de la mujer. I love giving blowjobs to sandwiches. I love sacrificing my dignity for a drink. I love sleeping with guys that don't know my name. The pursuit of happiness, just as our forefathers wanted. I hope when my daughter grows up that she has friends just like these. The key to my heart? A man that smells like a vagina. I'd sell my body for a burger. Nothing makes me hotter than watching a guy get his head blown off. I'm only here for your entertainment. What goes great with this dish? My butt. Obviously, my cleavage can sell anything. When I reach into my designer handbag, you know I'm naked. This shirt looks too good for pants. Peekaboo. Like what you see? Bien, lógicamente, yo que tengo una hija de 15 años, no me gustaría que mi hija apareciera representada en ninguna red social como estas modelos, que son modelos de grandes marcas internacionales. Esto simplemente es un vídeo que he querido intercalar en esta ponencia, en esta presentación, para que nos haga reflexionar acerca de los valores que estamos transmitiendo a nuestros adolescentes, porque al final vamos a concluir con que todo es cuestión de educación, pero educación desde la escuela, educación desde las casas, para que efectivamente sea firme y efectiva esa igualdad entre hombres y mujeres que tanto pretendemos. De modo que hasta aquí ha quedado claro que desde el año 2004 hay una ley que dice, que reza exactamente a que la violencia de género, además, tal cual, es aquella que se ejerce específicamente del hombre sobre la mujer. Espero que a partir de aquí quede esto claro y ya nos vamos a adentrar en las distintas manifestaciones. Siempre que exista entre ellos una relación de pareja o análoga relación de afectividad, exista o haya existido en el pasado. Es decir, que si a mí me agrede un compañero de trabajo y yo no entiendo con él una relación sentimental, no será violencia de género, será un delito de agresión, que puede ser un delito leve, pero no va a ser un delito de violencia de género si no hemos tenido o tenemos una relación de afectividad. En el año 2015 se reforma el Código Penal y modifica la ley esa del año 2004, que os estoy comentando, de modo que también los hijos de mujeres maltratadas pasan a ser definidos como víctimas de violencia de género. Todo por esta sociedad en la que os comento que en corte patriarcal, en la que la mujer ha sido utilizada clásicamente como un instrumento del hombre. Y esta es una diapositiva que la he cogido de mis diapositivas de la facultad para hacer, que siempre la pongo a los chicos, para que tengan claro cuál es el concepto de violencia de género. ¿Qué sucede? Que en el año 2007 hay, no sé si vosotros lo habéis escuchado en la televisión, una revolución en el ámbito de la lucha para garantizar pues efectivamente pues una respuesta firme y efectiva frente a esta lacra social. Es un pacto de Estado para la violencia de género que se aprueba en septiembre del año 2017 y una de las medidas es ampliar el concepto de violencia de género
a la agresión, a todo tipo de agresión o incluso amenaza de tal agresión, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico en el ámbito público o privado por el mero hecho de ser mujer. Pero tal pretensión no se ha satisfecho a día de hoy. Factores que pueden influir en el agresor o en la víctima. Múltiples factores. Decir que toda persona que tenga a lo mejor un trastorno por consumo de sustancias tóxicas o de bebidas alcohólicas es un maltratador no es cierto. Eso no es cierto. Puede aumentar la agresividad, a lo mejor en un momento una intoxicación etílica con el resultado de unas mayores consecuencias lesivas para la víctima, pero por una mayor agresividad, pero no tiene por qué. Eso sí, puede estar relacionado. Factores biológicos, como hemos comentado, o comportamientos aprendidos. Como digo, que normalmente el maltratador es hijo de maltratadores o ha sido víctima de malos tratos. ¿Patrones comunes de víctima y de agresor? Pues de víctima no podemos hablar. Os pongo, fijaos detrás en la diapositiva, lo que eran los parámetros hace unos años de lo que se entendía como el perfil típico de mujer maltratada. Hoy en día, igual que hay muchísimos malos tratos a la mujer en la adolescencia, también, como os he comentado, a la mujer mayor. Y eso lo tenéis que tener, lo que tenéis que tener en cuenta. El patrón de agresor tampoco. Normalmente son sujetos con baja autoestima, son mentirosos, celosos patológicos y mentirosos compulsivos y buscan el restablecimiento de esa autoestima persiguiendo a todos los miembros de la familia y por eso es por lo que lleva a cabo la comisión o la consecución del maltrato. No suele haber un maltrato único, normalmente hablamos de maltratos o episodios reiterados o habituales con distintas manifestaciones en la salud de la víctima. No solamente consiste en dar un puñetazo, golpear o una violencia física, sino que hay mujeres que a mí me han contado en la consulta que han sufrido encierros, o sea, que las dejaban secuestradas en la casa o repercusiones psicológicas, como me decía a mí una señora, dice, pero es que claro, tenga usted en cuenta que es que yo me lo busco. Es que yo me lo busco porque yo sé que a él no le gustan los garbanzos y le pongo lentejas, a ver, porque le gustan a mi hijo. ¿Cómo no me va a pegar? O sea, la misma víctima está justificando el maltrato, la violencia sexual. Fijaos, uno de los casos que yo tuve que me llamaron más la atención, lo tuve en Mérida, en el juzgado. Esta chica, incluso yo iba a preparar en el Colegio de Médicos, ya hace 3 o 4 años, iba a preparar una ponencia sobre violencia de género dirigida a los médicos asistenciales para llamarle la atención de la importancia que tiene su papel a la hora de detectar los malos tratos de manera precoz en las consultas médicas. Y unos días antes yo la invité a participar y ella quería ir a hablar como víctima, pero luego nos dio mucho miedo por las repercusiones que pudiera tener por si el agresor salía del centro penitenciario, teniendo en cuenta que ya sabéis que pueden terminar en muchas ocasiones con un desenlace fatal de muerte. Esta chica venía a la consulta y venía acompañada de su cuñada y decía, mire usted, yo, otra parte de lesiones, las lesiones tampoco es que fueran de una entidad muy significativa desde el punto de vista clínico y decía, yo ya estoy cansada de seguir aguantando malos tratos. Yo hoy me voy a vivir a Jerez, he encontrado trabajo allí y me voy. Y yo le preguntaba, ¿y por qué has tardado tanto en denunciar? Y dice, porque mi madre ha muerto hace un mes. Y a mí lo que me daba, yo no quería que mi madre sufriera, o lo que me daba miedo es que mi madre pudiera precisamente ser también otra víctima por los malos tratos que estaba sufriendo yo. Pero es que a mis hijos les metía unas palizas que los quedaban muertos. Se bajó los pantalones y me enseñó una cicatriz de una herida de arma blanca en el muslo. Y dice, esta me la curé yo. Yo siempre he sido una mujer depresiva. Y mi médico, como era el médico de la familia, porque eso es muy frecuente que te digan, es que claro, a mí me lo dicen los compañeros, es que claro, tú desde el juzgado lo ves muy fácil, pero es que yo estoy en un centro de salud y soy el médico de él, de ella y de los niños. Y resulta que ella, yo mando el parte de lesiones al juzgado, porque veo que tiene unas lesiones, pero es que ella va culturalmente a volver con él. Y al final yo me voy a enfrentar a él o me voy a encontrar las ruedas del coche pinchadas. Así que yo al final, mira, ¿sabes qué te digo, María? Me lo dicen, Yo al final no emito ni el parte de lesiones. Pero bueno, ¿cómo me estás diciendo eso? Pues ¿por qué no? Pues porque es una cuestión de educación. Pero esta chica decía, es que mi médico jamás me preguntó por qué yo estaba deprimida. ¿Y sabes por qué estaba yo deprimida? Porque a mí mi marido me obligaba a acostarme con amigos suyos y me grababa. Pero es que esto os estoy contando que ha pasado en Mérida. Y en la instrucción del procedimiento ella aportó esas grabaciones que efectivamente tenía y lo pudo demostrar. Eso es una violencia sexual. O romper objetos o destrozar enseres, la violencia ambiental, o privar a la mujer, fijaos, me llama la atención en la macroencuesta española privar a la mujer de su propio patrimonio, o incluso mujeres que tienen patrimonio familiar, privarlas de su sueldo, es decir, trae el sueldo que tú no puedes gastar. La macroencuesta española, que es del año 2019, que fue publicada el año pasado, las mujeres mayores de 65 años, más del 55% de las mujeres que fueron encuestadas
referían que habían sido privadas de dinero o de sueldo o de patrimonio para poder disfrutarlo a lo largo de su vida. O la violencia espiritual, que es impedir que desarrolle su credo o religión. Todo comienza con una violencia psicológica, poco a poco va aislando, esto es muy típico en la adolescencia, el agresor va aislando y socialmente a la víctima, lo que hace es conducir, pues no es una violencia física, sino que conduce a que cada vez estén más mermadas sus capacidades de poder defenderse ante la agresión, que se incrementa con la violencia verbal, insultos, injurias, calumnias, no sirves para nada, lo cual lo que hace es desprestigia a la víctima y aumenta ese clima de miedo, ese clima en el que él la amenaza a ella con que la va a matar o incluso que él se va a suicidar. ¿Y qué creéis? ¿Que es mentira que se suicidan ellos? Bueno, pues os voy a comentar, fijaos, yo me acuerdo en una guardia que me llevan un domingo por la tarde, de un pueblo cerca de Oliva de la Frontera, cerca de Olivenza. Sí, yo creo que fue por esa zona. Me llaman y me dicen un domingo por la tarde que un chico ha aparecido ahorcado, un domingo por la noche, ya era por la noche. Este chico se había separado, tenía 20 años, se había separado de su pareja y madre de los 2 niños. Entonces vivían en una casa y compartían esa casa temporalmente, de modo que ella estaba unos días con los niños allí y luego otros días él estaba con los niños allí. Bueno, pues ella estaba en casa de sus padres ese fin de semana porque habían sido las fiestas del pueblo. Él había bebido, o sea, él había ingerido bebidas alcohólicas durante ese domingo y como bien recuerdo, fue ya, como os comento, tarde-noche, me llaman y me dicen que él se ha quitado la vida y por tanto voy a proceder al levantamiento del cadáver, llamo al juez de guardia y cuando llego allí estaba la exmujer, la chica, y la madre de los 2 niños, muerta de miedo. Y dice, es que todavía no han llegado los que eran mis suegros, pero es que yo estoy temblando, mire usted, porque es que yo lo único que he hecho es que no aguantaba los malos tratos de él. Y yo le dije que lo dejaba. Y él venía a casa de mi padre y me decía, mira esta soga, ¿ves esta soga? Pues con esta soga me voy a quitar la vida. Y esto va a ser el mayor castigo que te voy a dar, porque vas a estar toda la vida lamentando que me he muerto porque no has querido estar o no has querido volver conmigo, no has querido retomar esa relación. De modo que imaginaos en las secuelas para la chica de por vida. Él se quitó la vida en una uralita, en el tejado, en el techo, en el patio de la casa, que habían compartido hasta ese momento, había una uralita con una cuerda que estaba suspendida de un punto fijo y estaba tendida la ropa de los niños. O sea, fijaos, las cabezas con 20 años para llegar a ejecutar un acto de esos con la ropa tendida, las braguitas y los calzoncillitos de los niños pequeños. Y la violencia física, que pues es con distinta intensidad, el odio al rencor, aspectos más brutales, a golpes, patadas, auténticas palizas que pueden conducir al homicidio o al asesinato. Un ciclo en el cual, pues por cualquier cuestión, ya os digo que nosotros en la consulta, pues además lo triste de todo ello es que la víctima minimiza o incluso por eso tolera el maltrato, minimiza la importancia de los hechos que está denunciando un hombre, si es que claro, es que él había llegado cansado y los niños estaban gritando, por cualquier motivo insignificante. Se elabora o genera una tensión masculina que va aumentando, él comienza a gritar hasta que llega un momento en el que agrede físicamente a la víctima. Claro, en ese momento la víctima intenta escapar, denuncia, habla con la cuñada, habla con la vecina, habla con la madre y llega un momento en el que dice no aguanto más, pero él desarrolla estrategias de manipulación afectiva, ¿cómo me vas a dejar? Piensan los niños, ¿dónde vas a ir si tú no ganas dinero? Y al final vuelve otra vez la mujer a la casa. No os olvidéis de una violencia especial, mujeres con discapacidad, con esas mujeres mayores que os comento, mayores de 65 años. La mujer con discapacidad es una mujer que escapa a los cauces de protección de la ley del año 2004, porque es una mujer que sufre en muchas ocasiones malos tratos por el mero hecho de ser mujer. En la interseccionalidad, ahí lo que se junta es que es mujer y que sufre una discapacidad y lo que son los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque la ley solamente prevé proteger a la mujer como víctima de violencia de género cuando sufre los malos tratos en el ámbito de una relación de pareja. Pero lo que sucede es que estas mujeres, el 68% de estas mujeres están institucionalizadas. A lo mejor se encuentran en una residencia o un centro sociosanitario y sufren malos tratos o violencia sexual dentro de una relación de cuidados o una relación de familia o de familiares, no en una relación de pareja. Por eso os comento que escapan de los cauces de sanción y protección de la ley del año 2004.
y por ello es por lo que son víctimas de una doble discriminación. ¿Por qué es tan difícil detectar la violencia en este tipo de mujeres? Porque lamentablemente a lo largo de los años las mujeres con discapacidad han sido mujeres que han formadas o educadas como seres asexuados, como si no pudieran tener un disfrute de su sexualidad. Claro, si yo no sé interpretar un hecho como un hecho que sea objeto de reproche penal o un hecho inadecuado, ¿cómo voy a condenar o a identificar a los autores de los delitos? Porque la víctima, al igual que le puede suceder, por ejemplo, a un niño, pues no sabe que ese hecho, que a lo mejor pues esos abusos sexuales o esa agresión que está sufriendo por parte de su tío, por parte de su padre o por parte del cuidador, pues son objeto de reproche y no son adecuados o son reprochables. De modo que aquí, por ejemplo, os puedo contar, no solamente porque a la mujer con discapacidad no hay nunca que equipararla como una niña, pero para que vosotros os hagáis un caso. Os hagáis una idea. Yo tuve un caso en un pueblo, en Llerena, aquí en el sur de la provincia, un domingo por la noche también me llaman de la guardia y me dicen, oye María, mira, tenemos una niña de 5 años que esta mañana comprando en el mercadillo con la madre dice que el abuelo le ejecuta o le lleva a cabo tocamientos impúdicos. Bueno, pues nada, me voy al hospital de Llerena, se procede a un reconocimiento, en ese caso, con el pediatra de guardia y vemos a la niña. La niña lloraba, claro, ¿de qué manera se entera la madre? La madre y el padre estaban separados, la madre trabajaba en una tintorería y para poder salir a trabajar fuera de casa dejaba a la niña con el abuelo, como hago yo con mis hijos y con mis padres, lo normal. Entonces el abuelo le decía, bonita, si dejas que yo te toque el culito, yo te dejo a ti el móvil y así puedes ver los dibujos. Y la niña no lo entendía como unas caricias, no lo entendía como una conducta inadecuada. Pero la madre empezó a hablar en el mercadillo, pues fueron a un puesto de ropa interior, pues tú tienes que tener cuidado con el culito porque el culito no debes dejar que te lo toque nadie. Claro, la niña dice, pues el abuelo me lo toca y me gusta. Claro, pues esto es a lo que yo quiero decir. Si nosotros nos formamos en educación sexual, pues es muy difícil poder detectar unos abusos o unos malos tratos. Tened en cuenta que la libertad sexual es un derecho inherente al ser humano. Es un derecho de modo que cada uno es la posibilidad de disponer de nuestro propio cuerpo para el ejercicio de la sexualidad con distintos fines y formas. Por supuesto, es un derecho que lleva aparejado el que yo tengo libertad para ejercer relaciones sexuales, involucrarme en los actos que desee con las personas con esa libertad que yo desee participar. Pero para llevar a cabo la libertad sexual, ese derecho del ser humano, por supuesto, se tiene que contar con el mutuo consentimiento de las personas involucradas, con la libertad y el respeto a la dignidad de todos los participantes. Porque en el mismo momento en el que mi derecho a la libertad sexual atropella los derechos de otras personas, entramos en el terreno de lo penal, en el terreno en el cual hay un reproche desde el punto de vista jurídico, que son los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que si os dais cuenta, en esta diapositiva, hasta hace 4 días, eran definidos como delitos contra la honestidad, porque se entendía que la víctima solamente podía ser una mujer y esta estaba vinculada al matrimonio y a la maternidad. Por suerte, a través de una ley orgánica, la 3/89, pasan a denominarse delitos contra la libertad sexual. Ahí se elevan las penas, sobre todo cuando al delito básico se concurren una serie de circunstancias agravantes, como os puedo decir, por ejemplo, pues, que se lleve a cabo el delito por varias personas de manera conjunta, ¿vale? Entonces, se agrava la pena, incluso se llega a equiparar a la pena del homicidio. Pero el delito contra la libertad sexual, tras la reforma de la Ley Orgánica 10/95, no incluía la violación, el término violación, de modo que hubo reproches desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, y la reforma no se hizo esperar y a través de la Ley Orgánica 11/99 se incluye dentro de esos delitos el término violación como el atentado más grave contra la libertad sexual de una persona. Poco a poco hubo una serie de reformas posteriores hasta la reforma que os he comentado previamente, que tiene lugar en el Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015, que refuerza la protección especial a las víctimas. ¿Y sabéis lo que hace? Eleva la edad para consentir las relaciones sexuales de 13 a los 16 años para llevar a cabo la transposición de una directiva que hay a nivel europeo, que es la 2011/93, en relación a la protección y a la lucha frente a los abusos sexuales a los niños, a la explotación sexual, incluida la pornografía infantil.
entendidos estos como una auténtica vulneración de los derechos humanos y de los derechos a la protección y a los cuidados necesarios del menor para su bienestar. Que sepáis que dentro del Código Penal, que se reformó en el año 2015, vienen recogidos en su título octavo todos los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ¿vale? Que son todos una serie de actuaciones o comportamientos que tienen un punto en común en su génesis, que es un instinto sexual que no se puede controlar por la voluntad, ¿vale? De modo que tiene unas repercusiones en cuanto no solamente a la salud física, sino mental y en otros e integral de la víctima, que en ocasiones es irreparable. Ya os he dicho que ojo con las víctimas, que vosotros vayáis a reconocer en muchas ocasiones este tipo de delitos, ya sean con discapacidad o mujeres o niñas en la adolescencia o incluso con corta edad, porque a lo mejor estas no saben interpretar estos delitos. Por eso nosotros en nuestro quehacer diario, en la práctica diaria, yo como médico forense me encuentro cuando tengo que explorar con una víctima de un delito sexual con una situación muy controvertida. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no encontramos lesiones externas, en muchísimas. Así, la interpretación de esas lesiones desde la evidencia científica resulta fundamental. ¿Por qué resulta fundamental? Porque un niño o una niña pequeñita no va a poder expresar lo que ha sucedido. Y esto puede llevar a consecuencias en una incorrecta interpretación de las lesiones devastadoras incluso para la propia víctima o falsas acusaciones. Típico caso, domingo por la tarde, la madre va a buscar el punto de encuentro al niño con el padre o con la familia del padre. Llamada al móvil de la guardia al médico forense del servicio de urgencias pediátricas. No, que es que se ha presentado aquí una madre, mira, con la niña que tiene pues 3, 4 añitos y que la niña tiene el culo rojo. Eso, típico, eritema. Típico. Hay que interpretar correctamente esas lesiones porque sí que es cierto, o sea, que puede ser objeto el dictamen o el informe de los médicos de sentar una fundamentación para una sentencia condenatoria en el caso pues, de un divorcio contencioso, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una agresión y un abuso sexual y una violación? Esto lo tenéis que tener muy claro para poder opinar cuando vosotros tengáis conocimiento de sentencias que tienen gran repercusión a través de los medios de comunicación, sentencias condenatorias que en ocasiones pues, nuestros tribunales consideran que ha sido un abuso y no ha sido una agresión. La agresión sexual así viene definido en nuestro Código Penal. O sea, que el acto contra la libertad e indemnidad sexual de otra persona en el que media violencia e intimidación. Que ahora vamos a ver qué quiere decir eso de violencia e intimidación. Media violencia e intimidación y hay un castigo, pues una pena privativa de libertad de 1 a 5 años de edad. Pero cuando ese acto en el que media violencia e intimidación consiste en un acceso carnal, ¿qué es acceso carnal? Pues acceso carnal, tal como viene definido en nuestro Código Penal, es la penetración del pene en erección, ¿vale? Cuando hay acceso carnal vía vaginal, anal o bucal, o cuando hay introducción de objetos, como puede ser un bolígrafo o una zanahoria, o de miembros corporales, normalmente por sentido figurado, un dedo o una lengua, con la intencionalidad que tal acción implica. Entonces ya hablaríamos de violación. Es decir, cuando media violencia e intimidación hablamos de una agresión sexual. Pero cuando ese acto con violencia e intimidación consista en la introducción del pene en erección en la boca, en el ano o en la vagina, o en la introducción de objetos o miembros corporales en el ano o en la vagina, hablamos de violación. Se agrava la pena de estos delitos cuando concurren esas circunstancias al delito básico. Como veis aquí, bueno, pues cuando se comete el delito con 2 o más personas o cuando para intimidar a la víctima se utiliza un arma o un objeto peligroso que puede comprometer la vida o la salud de manera severa de la víctima. Y la diferencia con el abuso sexual, ¿sabéis cuál es? Es que no hay violencia e intimidación, pero en el abuso la mujer tampoco o la víctima tampoco consiente. No tiene por qué ser una mujer, también puede ser un hombre o un niño. ¿Qué sucede? Pues que esto es muy delicado. ¿Por qué? Pues porque el Código Penal, claro, hace referencia al que sin violencia e intimidación o sin que medie consentimiento aquel abuso realice actos contra la libertad sexual de otra persona, sin ese consentimiento será castigado como responsable de abuso sexual. Pero, ¿qué sucede con los delitos de sumisión química? Claro, a mí es que me llama mucho la atención porque la víctima está privada de sentido, ¿si os dais cuenta? Pues no puede ser lo mismo. O sea, si yo estoy con mi pareja y digo, mira, yo no quiero
ahí, o sea, ya no hay consentimiento. Si mantiene relaciones sexuales conmigo sería un abuso, pero es que si yo estoy con unas amigas tomando unas copas o incluso de manera totalmente voluntaria yo he ingerido alguna sustancia tóxica que puede tener privada mi conciencia o yo carecer de sentido, o sea, ¿yo cómo puedo mostrar consentimiento? Bueno, pues vienen tipificados como abuso sexual. Y aquí está el quid de la cuestión de por qué en muchas ocasiones socialmente no se entiende por qué las sentencias están condenando a los autores de determinados actos de abuso y no de agresión sexual. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la víctima se encuentra bajo influencia de una sustancia tóxica, está privada de sentido y es que no consienta, es que no ni consiente ni deja de consentir. Y esto es lo que verdaderamente habría que modificar porque está conduciendo, bueno, pues a esas sentencias tan incomprendidas desde el punto de vista social. Vamos a ver este vídeo, pero yo no lo sé, Laura, Jorge, Ángel, porque vamos muy mal de tiempo, quizá a lo mejor sea más conveniente que los vídeos os los muestre y siga hablando, os los envíe posteriormente. Porque nuestro Código Penal, por supuesto, también castiga de manera independiente los delitos a personas entre 16 y 18 años, siempre que se lleve a cabo un ejercicio de la sexualidad mediando violencia, intimidación o engaño, y también recoge el artículo 183, el delito de agresión, abuso y violación a menores de 16 años. Deciros que estos delitos se condenan aun cuando el autor no participe en la comisión de los mismos, el hecho de involucrar a un menor para realizar actos de naturaleza sexual. Este artículo 183 de manera específica recoge los delitos contra la libertad sexual en menores de 16 años utilizando las nuevas tecnologías que cada vez son más frecuentes y ojo con el 183.4. Fijaos, un detalle que os quiero comentar. Cuando hay consentimiento libre por parte del menor de 16 años para cometer los actos que os he comentado previamente, el autor de los hechos estará exento de responsabilidad penal, o sea, no será el responsable cuando exista una proximidad por edad, grado de desarrollo y madurez entre el menor de 16 años y el autor de los hechos. ¿Esto cómo se traduce? Pues os lo voy a explicar. Al elevar la edad para poder consentir las relaciones sexuales de 13 a 16 años, esto lo que ha supuesto es una política estricta criminal por parte del legislador, porque hay muchos menores de 16 años que sabemos en nuestra sociedad que mantienen relaciones sexuales voluntarias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nos encontramos con una víctima de 15 años que mantiene relación sexual con un chico de 18 años, cuando hay, por grado de madurez o desarrollo, una similitud, el autor de ese delito, porque por el mero hecho de mantener relaciones sexuales con una menor o un menor de 16 años, eso ya es un delito de abuso sexual. Pero cuando hay una proximidad por edad, grado de madurez o desarrollo, lógicamente, pues el Código Penal pone como esta excepción y dice, oye, mira, pues en ese caso el autor de esos hechos no sería responsable de un delito de abuso sexual. Y esto es lo que pasó en el caso práctico que os voy a comentar, el de los jugadores de la Arandina, jugadores de fútbol de la Arandina, que eran 3 chicos de 19, de 22 y 24 años que mantienen relaciones sexuales con una niña de 15 años en un domicilio. La niña les practica una felación y masturba a los 3 varones, y luego sigue manteniendo relaciones sexuales con penetración vía vaginal con uno de los varones en el interior de uno de los dormitorios. ¿Qué sucede? Pues que en principio la audiencia provincial condena a cada uno de los 3 autores del presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años a 38 años de pena privativa de libertad por ser cooperadores necesarios en los actos de los otros 2. Pero en apelación el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dice no. No, porque hay proximidad en el grado de madurez y desarrollo tanto de la víctima como de los autores del delito. ¿Estaréis de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero es así. Y de modo que de esos 38 años, por este artículo 183.4, hay un atenuante en la pena, de tal manera que se exime de responsabilidad al joven de 19 años, una pena privativa de libertad de 3 años para el de 22 años y de 4 años para el de 24 años. De los 38 años, fueron condenados a 3 y 4 años. Bueno, este vídeo es un vídeo que hace alusión, lo vamos a hacer cortito, a lo que es la nueva reforma que pretende el vicepresidente del Gobierno en cuanto a la llamada Ley Roach para reforzar la protección de las víctimas menores de delitos sexuales. Plazo de prescripción
de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años. El deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes. Se creará una nueva figura, la del Coordinador de Bienestar y Protección, que estará presente en todos los centros educativos. Bien, entonces, ¿cómo entendemos estos delitos? Mirad, hemos hecho alusión al referir o al especificar de una manera explícita lo que es la agresión, el abuso y la violación a una serie de expresiones o términos jurídicos como el acceso carnal que veis ahí, introducción de miembros corporales u objetos. Hemos hablado de la agresión sexual haciendo referencia a la presencia o la necesidad de que haya violación, de que para que haya consumación de la misma, que haya violencia o intimidación. Y de la violación hablamos del acceso carnal, que es lo que yo os he comentado, que es la penetración del pene en erección de una cavidad. Pero fijaos, para que haya penetración con consumación del delito de violación no es necesario que esa penetración sea ni completa, ni prolongada, ni haya existido eyaculación en su interior. Y se equipara el pene en erección en la penetración en cuanto a la vagina y al ano con la introducción de objetos o miembros corporales. Claro, nosotros como médicos, cuando hay violencia, que es la forma más frecuente e importante de atentar contra la libertad sexual para reducir a la víctima, para acallar sus gritos, para vencer su resistencia, vamos a encontrarnos estigmas físicos que nos van a ayudar a poder interpretar, no solamente reconstruir los hechos. Nosotros tenemos que, por supuesto, modular nuestra intervención adaptándonos a las circunstancias de la víctima para evitar una victimización secundaria y hacerle todavía más duro lo que es el recordar o revivir esos hechos, y, por lo tanto, para reconstruir los mismos. Pero, ¿qué sucede con la intimidación? Porque la intimidación es un concepto jurídico, médico, psicológico, de tal manera que es un miedo ante una situación de amenaza tal que sufre una víctima que no es capaz de defenderse adecuadamente ante esa situación, tolerando una serie de actos o conductas sexuales que ella, en su sano juicio, no permitiría. Pero eso, ¿cómo lo demostramos? Por eso es la dificultad a la hora de calificar en muchas ocasiones un delito de abuso o de agresión, porque no se puede demostrar la intimidación. Este término tan sutil, que es pues la utilización de coacción, amenazas y amedrentamiento para causar un mal a la víctima. En cuanto a la violación, recordad que el acceso puede ser vía vaginal, puede ser vía anal, que por supuesto no es lo mismo la pederastia que la paidofilia, porque la pederastia es cuando ya hay una penetración, en el caso de que haya una penetración, y la pedofilia pues es un trastorno en el cual pues un adulto tiene una atracción por un menor. Tenemos que tener en cuenta, cuando vosotros veis a las víctimas, que no es lo mismo una violencia anal reciente que una violencia anal habitual. Yo tuve un caso, y además os lo voy a contar ahora, aunque os lo quería contar un poquito más adelante, de un niño de 8 añitos. Pero fijaos cómo nos enteramos de ese caso. Y además, a colación del caso, os cuento el comportamiento del pediatra. Era un centro privado, aquí en Badajoz, donde trabaja una cuñada mía, os lo cuento así, que es médico, es compañera. Y mi cuñada me llama y me dice, oye María, mira, es que tenemos aquí en urgencias una madre con un niño de 8 añitos que dice que le han violado esta noche. Y claro, el pediatra le ha dicho que se vaya a poner la denuncia. ¿Cómo que se vaya a poner la denuncia? No puede ser, o sea, es que vosotros no podéis hacer eso. La víctima está en el centro sanitario y vosotros esa víctima la tenéis que reconocer, porque si resulta que la madre va con el niño de 8 años a poner la denuncia al centro, a la policía, al centro bien de cuerpos y fuerzas de seguridad que corresponda, Guardia Civil, si es una zona rural o en una zona urbana, la Policía Nacional, resulta que puede ser interceptada por el agresor, que sea el astro, el padre, el tío. ¿Y a dónde vas? A casa. En el momento en el que la víctima está en un centro sanitario, vosotros tenéis, con independencia que haya denuncia o no haya denuncia interpuesta, reconocer a esa víctima e emitir un parte de lesiones. Y eso os lo tengo que decir porque por ahí empezamos a investigar y se pueden descubrir muchos delitos, no solamente de maltrato en general, sino de abusos o agresiones sexuales en particular. Entonces,
mi cuñada da la casualidad que me llama porque sabe que soy forense y digo, pero bueno, pero no, es que el pediatra dice que ya, vamos, yo creo que ya se va por la puerta. Digo, dile que ni se le ocurra. O sea, esa víctima, ese niño se queda y ahora mismo llamo yo al forense de guardia, que yo fui a acompañarlo y vamos a ver al niño. El niño sufría violaciones con penetración, acceso carnal vía anal, es decir, penetraciones de pene en erección por el ano, por parte de su hermano mayor. Era una familia de un país sudamericano que vivían aquí en Badajoz, pero de manera frecuente, porque el niño ya tenía un borramiento de pliegues anales, tenía desgarros recientes, la madre además traía papel de limpieza, que es papel higiénico, macroscópicamente en ese papel se apreciaba el semen, y el semen estaba en toda la región perianal. Tenía en la cara externa de los muslos unos hematomas digitiformes de la embestida forzada, de la penetración forzada a nivel anal. El niño no te mira a los ojos, el niño tiene vergüenza, el niño no te va a reconocer que ha pasado nada, pero cuando terminó la exploración le dije, oye fulanito, esto que te ha pasado, que no hace falta que me cuentes, ya te ha pasado más veces, ¿verdad? Y el niño, sin mirar a los ojos, asintió. Lo que me llamó la atención es cuando salí del centro sanitario privado con mi compañero, el niño estaba, porque ya llamamos a la Policía Nacional, que tenéis que llamar a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el mismo momento en el que tenéis una víctima de un delito sexual para que acude esa persona, porque esa víctima habrá que llevar a cabo una valoración del riesgo, igual no puede volver a su casa, igual no puede volver a su domicilio. Estaba jugando como si no pasara nada y yo le dije a mi compañero, ¿cuántos niños habrá así? Y no podemos detectarlo. Lo mismo, la penetración del pene en erección a nivel de la cavidad bucal, pues se define como una violación. Hay otras agresiones que no tienen por qué cursar con penetración, como pueden ser tocamientos impúdicos, pero que si son con violencia e intimidación, el hecho de que no haya penetración no quiere decir que no sea una agresión sexual. Y el abuso, recordad siempre, sin consentimiento. ¿Qué sucede? Pues que nos encontramos con este cajón desastre de estos delitos de sumisión química, que están tan de moda, no vamos a poner el vídeo porque no nos va a dar tiempo, que existen desde que el mundo es mundo, porque el hombre ha tenido siempre en cuenta la utilización de sustancias exógenas para aumentar o incluso para iniciarse, bueno, en ciertas tribus o ritas, o para aumentar el rendimiento en la cama, que actuaran sobre el placer, la estimulación o el orgasmo. Pero la importancia de este tipo de delitos es emergente a través de los medios de comunicación. Salen de manera periódica noticias, sobre todo hace unos años, de agresiones sexuales en las que la víctima es una mujer joven que está tomando unas copas o incluso se ha autoadministrado alguna sustancia tóxica de manera voluntaria y que no recuerda nada y se despierta por la mañana y que ella tiene la sensación de haber mantenido relaciones sexuales. Como veis aquí, distintas imágenes o diapositivas de este tipo de noticias, pero ¿qué sucede? Que para nosotros los médicos es muy complicado poder investigarlas, porque normalmente cuando el agresor utiliza una determinada sustancia tóxica, son sustancias de rápida acción, corta duración y con una vida media plasmática cortísima, desaparece rápido y actúa a nivel del sistema nervioso central anulando la voluntad de la víctima. Sustancias, todas las que queráis, porque además a través de estas tiendas que hay en Internet, Smart and Grow Shops, sucede que es muy fácil acceder a sustancias con una vida media plasmática en ocasiones de media hora, 3 horas, como por ejemplo el gamma-hidroxibutirato, cuya incidencia en cuanto a la utilización en delitos sexuales es totalmente subestimada porque nosotros no sabemos verdaderamente cuando llega la víctima si la chica lo que está es aturdida o se ha quedado dormida o verdaderamente le habían administrado alguna sustancia, porque no se puede demostrar en la analítica que realicemos. Me acuerdo en el hospital de Mérida hace poco que llegó una víctima y decía que ella no se acordaba de nada. Y cuando yo me enteré en el juzgado de que se habían, porque además no se llamó ni al médico forense, o sea, que lo primero que hay que hacer cuando una mujer viene una madre o un padre con un niño o un cuidador con un niño o una niña, no solamente para el ginecólogo, sino para un reconocimiento con el pediatra, refiriendo que puede haber unos presuntos abusos o agresión sexual,
pues en ese caso hay que llamar de manera inmediata, si esa agresión o abuso sexual ha sido reciente, al médico forense. Bueno, pues yo me enteré en el juzgado poco tiempo después que no se había realizado ni una determinación analítica de tóxicos. Entonces, pues, ¿cómo vamos a determinar si esa víctima se encontraba ante la influencia de una sustancia tóxica o no? Habréis oído hablar de la burundanga, que lo que conduce es a un síndrome anticolinérgico en la víctima, u otras sustancias como la flaca o la metilendioxipirovanilona, que es la llamada droga caníbal. Y sustancias hay todas las que quieras, pero si no las podemos detectar en la víctima no presenta lesiones porque es una víctima a lo mejor que estaba totalmente dormida cuando ha sido sometida a las relaciones sexuales. ¿Cómo podemos demostrarlo? Difícilmente. Yo tuve a una alumna de la Facultad de Medicina que en la fiesta de sexto de medicina estuvo tomando unas copas con unas amigas y no se acuerda cómo se fue. Dice que se montó en un taxi y se despertó al día siguiente por la mañana en el descansillo de la escalera con un papelillo, un trocito de papel de envoltorio de preservativo en el bolso. ¿Qué pasó? No sabemos qué sucedió, pero ella está segura que mantuvo relaciones sexuales y que no lo recuerda. Hay distintos tipos, porque la sumisión química también puede denominarse Drug Facilitated Sexual Assault, este tipo de delitos, porque parece que sumisión química tiene más resonancia sexual, cuando no solamente se utilizan este tipo de sustancias para manipular la voluntad de la víctima para delitos sexuales, sino en ocasiones a personas mayores para falsificar documentos o para utilizar dinero, para obtener dinero, por ejemplo, de una cuenta de un banco. La sumisión química se prueba cuando se puede demostrar efectivamente que la víctima se encuentra bajo determinadas sustancias con un método cromatográfico seguro. Puede ser probable cuando tenemos indicios, pero no lo podemos demostrar, o la vulnerabilidad química, que es lo más frecuente que sucede, que la víctima le da vergüenza, realmente a la chica le da vergüenza poder demostrar o poder referir por ejemplo, en un atestado policial o alegar en una declaración judicial que ella se estaba drogando, pero bueno, ya no tiene la culpa que el agresor se aprovechara, prevaleciera de esa situación de vulnerabilidad química o lo que se conoce en la literatura anglosajona como Drug Facilitated Sexual Assault oportunista, es decir, yo me aprovecho como agresor que tú estás tomando una copa con tus amigas para abusar de ti. Es muy difícil poder demostrarlo. Yo os digo que durante las primeras 48 horas, si la víctima se despierta y acude al hospital, debemos tomar muestra de sangre, 2 tubos de 5 mililitros cada uno con anticoagulante. En el caso de que hayan transcurrido más días, se tomará muestra de orina o a veces cabello, pero es muy complicado. La chica normalmente no sabe qué es lo que ha pasado, cree que le han echado algo en la bebida, presenta una amnesia anterógrada, desorientación temporoespacial, lo que dificulta dar credibilidad a su testimonio porque no se acuerda cuándo han sucedido las cosas. Eso también es muy frecuente. Entonces, nos encontramos con una víctima, incluso con efectos alucinatorios y una desinhibición. Ella dice, yo no hubiera sido capaz de hacer lo que hice porque lo recuerdo a flashes vagamente, por eso estoy segura que me han drogado. Habrá que tomar muestras, aparte de recabar las muestras, previo consentimiento informado, realizar pruebas complementarias, ¿vale? Mirad, esto, bueno, os lo puedo dar por escrito si estáis interesados para conocer pues las recomendaciones en cuanto a la toma de muestras de este tipo de delitos, de víctimas de delito, y si os dais cuenta aquí, pues fijaos la vida media plasmática tan cortita de alguna de estas sustancias. Bien. ¿Todo esto a qué conduce? Bueno, pues es que nos encontramos con consecuencias devastadoras en una diversión hegemónica, sobre todo en adolescentes o en la primera juventud, de administración de sustancias tóxicas y, por tanto, como embarazos no deseados, delitos de sumisión química, accidentes de tráfico o contagio de enfermedad de transmisión sexual. Consecuencias fatales para la víctima, como os he comentado, la muerte, incluso las repercusiones. Fijaos lo que es para la chica esta que el padre de sus hijos se suicide. Y sobre todo el malestar que puede generar a la propia víctima, ya no solamente el homicidio, el suicidio, sino lesiones por repercusión en su salud física que generen todo tipo de discapacidad o condiciones crónicas en la salud de la mujer, un dolor de cabeza persistente, insomnio, dolor de espalda, consecuencias de la salud sexual o reproductiva. Fijaos lo que es que me obligan a mantener relaciones sexuales y el problema es que no entienden, o sea, que eso es una obligación, sino que creen que no entienden que eso es un maltrato, sino una obligación.
con repercusiones en la esfera psíquica, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, como trastornos del sueño, de la conducta alimentaria, y no es infrecuente que la conducta de la mujer derive incluso en consumo abusivo de determinadas sustancias tóxicas. Todo lo que lleva pues a que la mujer, claro, si está golpeada no puede ir a trabajar, aislamiento social y absentismo laboral. Es numerosa. Lo que sí os voy a pedir, Laura, es que, bueno, tenía hasta el cuarto, hemos empezado casi un cuartito de hora después, si no os importa, pues un poquito más, porque me queda todavía como unos 20 minutos de ponencia, aunque luego, si es necesario, tenga que responder por escrito a las preguntas, porque es que lo tenía justo para empezar a menos cuarto, y es que si no, no me va a dar tiempo a terminar. Si os parece bien. A media reducimos un poquito las preguntas y ya está, no te preocupes. Es que si no, no me va a dar tiempo. Vale. Voy rápido porque no quiero contar cosas y por eso voy muy acelerada, pero no quiero que se me quede nada en el tintero, aunque no podamos escuchar los vídeos y visualizarlos. Regulación legal para proteger la violencia de género, pues son numerosas las convenciones y declaraciones a nivel internacional que se han promulgado y, como os comenté anteriormente, esa ley del año 2004 que aprueba medidas para proteger a las víctimas de violencia de género, que se refuerzan con la reforma del Código Penal a través del año 2015 y, fijaos, incluso hay un nuevo delito de acoso, acecho, hostigamiento o stalking. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues es un delito, o sea que con la nueva reforma del Código Penal lo que permite es castigar a aquellas conductas que, aunque no hay una coacción o una amenaza mediante violencia, sí que menoscaban el sentimiento de seguridad y de libertad de la víctima, que es que yo dejo a mi novio y mi novio, de manera reiterada, no me deja en paz con los WhatsApps. O a mis amigas, ¿dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué está haciendo? Y ahora con quién sale. Eso se llama delito de acoso, acecho, hostigamiento y stalking. Y vosotros tenéis que tenerlo en cuenta porque en ocasiones la víctima va a llegar al centro sanitario y vosotros no solamente tenéis que emitir un parte de lesiones con lesiones físicas, sino también psíquicas. Porque eso lo ha hecho aquí en Mérida, me acuerdo, un médico que emitió un parte de lesiones psíquicas porque conocía a la víctima, sabía por lo que estaba pasando y además no solamente que lo mandó de manera inmediata cuando la víctima llegó con una crisis de ansiedad que ya no aguantaba más a la consulta como médico de familia, sino que lo envió por fax de manera inmediata y llamó al juzgado de guardia para cerciorarse de que estaba el parte de lesiones. Porque, ¿sabéis qué es lo que sucede? Yo que estoy en un juzgado de violencia contra la mujer y el juez me lo dice, díselo a tus compañeros, que por qué cumplimentan los partes de lesiones y los envían 15 días después, pues porque los dejan como cualquier otro papel en la consulta y luego una administrativa los envía. Pero eso a qué lleva, bueno, me voy metiendo en otras cosas, pero porque me acuerdo, lleva a que a mí me llamaron del servicio de urgencias del hospital de Llerena en una ocasión con una niña de 3 años que acudía con la abuela para que la viera urgentemente el forense y me dice el compañero de urgencias. Pero es que lo curioso es que hay un parte de lesiones de hace 15 días por unos presuntos abusos sexuales. Y dice, no, es que me está diciendo la abuela que le han dicho en los juzgados que tiene que ser reconocida por un forense. Llamo al juez de guardia y le digo, oye, tú has hablado con una abuela que si yo ahora a las 4 de la tarde tengo que ir de urgencia a reconocer a una niña que hace 15 días ha sido reconocida por su pediatra que ha emitido un parte de lesiones sobre unas lesiones derivadas de un presunto delito de abuso sexual. Y dice, sí. Dice, pero no para que la veas tú. O sea, he llamado a la pediatra del centro de salud y le he hecho un rapapolvo porque esta mañana me encontró ese parte de lesiones en la mesa del despacho del juzgado. O sea, hasta esta mañana no se ha emitido, no es que no se haya emitido, no sabemos si se ha emitido o se ha remitido al juzgado. ¿Vosotros creéis que es normal que 15 días después de del presunto delito de abuso sexual a una niña de 3 años sea cuando se remita al juzgado? ¿Cómo investigamos nosotros ese delito? ¿Cómo se explora ya un médico forense si ha habido una escoriación por un tocamiento impúdico? ¿Cómo lo va a reconocer? Si ha habido una eyaculación sobre la niña, ¿qué muestras se pueden tomar ahí? Lógicamente, en el caso de los hijos de víctimas de delitos sexuales, pues van a tener unas consecuencias irreparables, con esa llamada violencia transgeneracional. ¿Nosotros qué podemos hacer del juzgado? La mayoría de las mujeres prefieren relatar el problema de maltrato ante el médico que ante la policía o servicios sociales. Las mujeres acuden durante años, como os comentaba de la víctima de Mérida, acuden durante años a sus médicos al centro sanitario, pero sin embargo, la simplificación diagnóstica etiquetando los signos y síntomas a lo mejor pues o achacándolos a otro proceso patológico. El prejuicio hacia la mujer maltratada, que eso, ojo, también hay que tenerlo en cuenta.
el hecho de no estar sensibilizados con el problema de la violencia son barreras que dificultan que el médico pueda llevar a cabo un diagnóstico precoz. Tened en cuenta que en muchas ocasiones se banaliza el hecho de que nos encontremos ante una víctima de violencia de género. Yo tuve el caso de un señor que le hice la autopsia, le practiqué la autopsia porque, bueno, se dio un tiro, una herida de proyectil por arma de fuego, en un pueblo de aquí, de la provincia de Badajoz, y me acuerdo, bueno, que hablé con el médico del centro de salud, porque dice, no, es que mira, es que tú no sabes lo mal, me llamó, cuando después de practicar la autopsia, no sabes lo mal que ha estado, hasta con una depresión, porque vamos, es que si tú vieras, es que estaba investigado por un delito porque decían que se había cepillado a una del pueblo, a una subnormal, el médico, a una subnormal con síndrome de Down, que pesaba 100 kilos. Cuando mi compañero, el médico forense que reconoció a la chica, efectivamente, o sea, presentaba lesiones de haber sufrido delitos sexuales, pero como estamos en un país, fijaos, en el que es que a todos los tontos le da por lo mismo. ¿Cuántas veces habéis escuchado esa expresión? Y el médico justificaba que es que claro, la tonta era una buscona y que este pobre hombre al final se termina suicidando porque es que en un pueblo pequeño, siendo investigado por ser un violador de una retrasada, como os estoy contando. Ahora, analizad si hay sensibilización o no, si no hay sensibilización. Tenemos que tener en cuenta que qué es lo que estamos haciendo. Ojo con los agresores. Los agresores, como os he dicho, son en muchas ocasiones víctimas del maltrato en su infancia. Yo he tenido un caso de un niño en la consulta que comenzó a delinquir con un trastorno de personalidad, consumo de sustancias asociadas en la adolescencia. Primero lo veía por la Fiscalía de Menores y luego lo fui reconociendo cuando cometía delitos ya mayor de edad. Y la última vez que lo vi el año pasado estaba muy contento, estaba en un piso tutelado. Este niño me contaba y me había relatado verdaderas palizas que le había infligido la pareja de su madre con el cinturón cuando él era pequeño. Me dice, estoy muy contento, doctora María, me decía así. No, porque ahora estoy en un piso tutelado, tengo mi novia de 15 años y yo, madre mía. Y está embarazada, va a tener un niño. Al cabo del tiempo me llaman del juzgado de guardia para reconocer a una víctima de un delito sexual. Yo muy contenta con él, pues muy bien, fulanito, pues lo que tienes que hacer es ir por buen camino, ten cuidado, cuida a esta chica, cuida a la niña que vais a tener. Al cabo de 2 meses me encuentro en la consulta a una mujer de mi edad, 43 años, que acude con su hija de 15 años y su nieta en la mano, en los brazos. Y me dice la secretaria judicial, ¿qué te parece la paliza que tiene la niña? Le había metido una paliza al novio porque no quería haberse acostado con él, porque acaba de tener a la niña. ¿Y sabéis quién era el agresor? Ese niño que se escondía debajo de la cama, al que yo conocía desde hacía 4 años y que sufría las lesiones, tanto físicas como psíquicas, de ser maltratado a base de cinturonazos por parte de la pareja de su madre. Os enviaré los vídeos, porque los vídeos además están muy bien para analizar. Lo bueno hubiera sido pues haber tenido un poquito más de tiempo para poder analizar el vídeo y ver en qué se falla la conducta del médico, ¿no? El problema es que los médicos, la violencia de género, primero no saben ni que los hijos de las mujeres maltratadas son víctimas de violencia de género y la abordan desde la esfera biologicista. No. Si a ti te viene un paciente y te dice el paciente que tiene sed, que orina mucho y que tiene mucha hambre, tú puedes decir, oye, mira, es que igual tiene una diabetes, vamos a citarlo mañana, vente y hazte una analítica. Quizá hoy es que es muy liado en la consulta, pero mañana a última hora llamas a esa mujer, hablas con ella, porque igual todavía no ha sufrido un maltrato físico, pero sí que está sufriendo un maltrato psicológico. Y hablas con servicios sociales del centro sanitario donde te encuentras. Y quizás servicios sociales se pueden poner en contacto con los educadores del centro donde están sus hijos. Y juntos todos, con un abordaje interdisciplinar, estudiando los protocolos que la mayoría de los compañeros os prometo que no se lo leen, porque lo primero que tiene que haber es sensibilización profesional. Se hace un cribado sobre todo de aquellas mujeres que son especialmente sensibles y se utilizan todos los recursos, que hay muchos, para ponerlos a disposición de estas mujeres. Mujeres sobre todo, como os he dicho, con discapacidad, en entornos rurales, inmigrantes. ¿Tú te crees que es normal? ¿Vosotros creéis que es normal que a mí en la consulta, como forense, me traigan una chica que ha sufrido malos tratos, que sea de nacionalidad china, y me dicen, porque es un juicio rápido, que es que yo tengo que reconocerla sin un intérprete? Pero vamos a ver, ¿y yo cómo puedo establecer si hay un mecanismo de producción compatible con las lesiones que presenta esta víctima si no la entiendo? Es que las cosas hay que hacerlas bien.
Y a la víctima hay que concienciarla de que hay además decálogos para establecer cómo hay que reconocer a estas mujeres, que la violencia de género siempre tiene que estar presente en cualquier entrevista con cualquier mujer que acuda a la consulta, que vosotros tenéis que estar pendientes de cualquier signo precoz de maltrato o síntoma, que debéis informar a las mujeres de los recursos que hay, pero para eso tenéis que conocerlos, que tenéis que tener un abordaje interdisciplinar con otros profesionales, que cuando venga una víctima a un centro, imaginaos que estéis en un centro sanitario de atención primaria, un consultorio local, y os dice que ha sufrido unos abusos, una agresión sexual, esa mujer no se puede ir sola a su casa. Tenéis que llamar a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y esa mujer tiene que ir acompañada a un centro especializado de referencia de su hospital, de ginecología, o si es un niño o una niña menor de 14 años, a un centro de pediatría. Y ese pediatra o ese ginecólogo de guardia llamará al médico forense y se realizará de manera inmediata la exploración, si esta exploración es, evidentemente, si está relatando unos hechos que sean relativamente recientes. Y nunca culpabilizar a la mujer y apoyarla y estimularla en el momento en el que quiera poner la denuncia. Con preguntas en la entrevista generales, hombre, porque no vas a ir a tiro hecho, a preguntas más específicas en cuanto a la sospecha del maltrato. Observando lesiones que os puedan hacer sospechar, lesiones de lucha-defensa por forcejeo en la cara interna de los labios, muy típico, la rotura del tímpano, yo las tengo en la consulta muchas veces por bofetadas, lesiones durante el embarazo, lesiones en los genitales por relaciones sexuales forzadas. La mujer suele presentar un temperamento o un estado emocional evasivo, depresivo, incluso justifica los hechos relativos al maltrato. El hombre puede estar hostil, pero en ocasiones es encantador y quiere estar durante la entrevista. Evitadlo. La mujer siempre intenta explorarla sola. Y tened en cuenta, o sea, que para nosotros, los médicos forenses, es muy complicado reconstruir los hechos. Por eso es muy importante que vosotros sepáis diferenciar cuándo tenéis que avisarnos para llevar a cabo la exploración de manera conjunta. En el caso de los niños, esto es la exploración, por supuesto, nos tenemos que adaptar a su capacidad. Siempre hay que informar del objeto de la misma, porque son niños pero no son tontos, y en ocasiones nosotros a nivel judicial lo que hacemos, mirad, esto es una cámara Gesell, se lleva a cabo el reconocimiento, la exploración del niño ante el juez, pero no hay abogados ni de las partes involucradas, solamente el fiscal y un psicólogo forense. Se graba esa declaración y luego se reproduce en la vista oral para que el niño no tenga el prejuicio de tener que declarar en una sala, ¿vale? Nosotros, los médicos forenses, llegamos en una exploración sexual, no sé si me estáis viendo, llegamos al centro de referencia, que como os digo, si vosotros estáis en un centro de atención primaria, tenéis que derivarlo a un consultorio local a la víctima cuando alegue que los días antes al examen ha habido penetración vaginal, anal, oral, derramamiento de fluido seminal, de otras sustancias en la superficie corporal que pudiera, por lucha-defensa, presentar restos del presunto agresor bajo las uñas o cualquier forma de sangrado, tenéis que llamarnos de manera inmediata a los médicos forenses. Y nosotros procederemos a la toma de muestras. ¿Veis? Aquí hay un kit de agresiones sexuales. Este kit es del Instituto Nacional de Toxicología, esto es a nivel nacional. Entonces nosotros acudimos al reconocimiento. Bueno, veis aquí un espéculo con nuestros hisopos para llevar a cabo la toma de muestras. Con independencia que nosotros acudamos o no, vosotros tenéis que cumplimentar la historia clínica reflejando todos los resultados de la exploración y a ser posible una exploración en un ambiente tranquilo, con un rapport adecuado, en el cual haya confianza y seguridad, porque aquello muchas ocasiones parece que entra en medio de la exploración de la víctima, entra el auxiliar de clínica, entra la enfermera y sale. Hay que crear un ambiente tanto en la exploración física como tal, como la entrevista previa para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Y, por supuesto, en este tipo de exploración sexual nosotros llevamos a cabo la toma de muestras posterior para poder determinar la presencia de un posible indicio biológico. Tenemos que también llevar a cabo una valoración de riesgo. ¿Por qué? Porque, como os he comentado anteriormente, esta víctima igual no puede irse a su casa porque va a llegar el agresor, está en situación de riesgo altísimo y ella no lo reconoce. Para eso tendremos que llevar a cabo una valoración del riesgo e igual, por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tiene que ser conducido a una casa de protección. Llevaremos a cabo un reconocimiento médico completo, tanto de la zona genital como extragenital e integral. Sabéis que en el caso de que sea una mujer
que no haya tenido relaciones sexuales previas, nosotros los desgarros del himen los describimos en nuestro informe superponiendo la membrana himeneal a una esfera horaria. Teniendo mucho cuidado, bueno, pues no confundir las lesiones que puedan ser resultantes de un delito contra la libertad sexual, pues a lo mejor de anormalidades en el himen de una niña adolescente. Veis aquí, por ejemplo, el desgarro, si lo equiparamos a la esfera de la horaria, sería a las 8 o, si veis aquí, a las 9, esto ya es un desgarro cicatrizado antiguo, ¿vale? En los niños, pues yo tuve un caso en Tenerife, yo he tenido casos de violaciones a niñas. Me acuerdo una niña que iba en el caballo con su tío y el tío no pudo controlar lo cachondo que se encontraba, pero literalmente así en la declaración judicial, y la perforó, y claro, la penetró, perdón, y perforó pues todo el tabique, recto vaginal, y cuando yo llegué al hospital, pues yo de manera inmediata me tuve que meter en el quirófano porque la niña se moría. O el caso de una niña de 5 añitos que estaba jugando en un parque de bolas y cuando va en un cumpleaños, la madre a recogerla, le dice, no, es que lo que ha sucedido es que el novio de la Jenny, que es la que está allí cuidándolo, me ha metido en el cuarto de baño y me ha metido el pito en la boca. Claro, la madre se fue corriendo al servicio de urgencias pediátricas, se procedió a la toma de muestras rápido, porque además de la cavidad bucal, pudo demostrar efectivamente por cotejo con el sospechoso presunto autor de los hechos, de ADN que había eyaculado en el interior de la niña. Aquí podéis ver más imágenes de abrasiones y contusión, o en este caso, pues un desgarro integral, una niña muerta. Estas lesiones que veis extragenitales, lo que nos permiten a los médicos forenses, aparte de llevar a cabo la toma de muestras, voy pasando porque se acaba el tiempo y me da mucha pena, pero lo voy a tener que hacer ya más rápido, permiten determinar la desproporción de partes anatómicas en niños pequeñitos o bien la violencia con la que ha tenido lugar el atentado. Esto, veis, es la impronta de la cara dentaria en la cara interna de los labios, que demuestra intentos de sofocación de la víctima, o las sugilaciones, o en este caso posibles mordeduras, que se puede hacer un cotejo con la mordida del agresor o incluso toma de muestras de ADN con suero fisiológico. Se hace un lavado para demostrar pues si hay una coincidencia con el sospechoso. Mismo cuando tiene lugar el coito anal, esos desgarros, aquí vemos ya una deformidad anal por penetración crónica, y en el caso, pues como os he comentado, el caso de la niña de Canarias, lo mismo, también tendríamos que llevar a cabo la toma de muestras para reconstruir un delito cuando este tiene lugar por una felación, ¿vale? Bien, aquí veis esa luz de Wood, que yo no sé si se verá, la he traído del Instituto de Medicina Legal, es una lámpara que utilizamos los médicos forenses, no sé si la veis, que lo que permite, no sé si me veis la cara, es visualizar las manchas biológicas que pudiera tener la víctima para llevar a cabo una recogida de las mismas. Esta es la que tenemos nosotros aquí en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz. Bien, esta es la toma de muestras, teniendo en cuenta que, lógicamente, el semen se degrada tras una serie de horas, por tanto, llega un momento en el que a lo mejor esas muestras, pues ya, si la víctima refiere que el atentado ha sido hace 2 meses, pues no tiene sentido que tengamos que ir a las 3 de la mañana a reconocerla, y ahí ya se disociaría vuestra asistencia urgente de la asistencia del médico forense. También en ocasiones tomamos muestras microbiológicas porque si el agresor o sospechoso tuviera una enfermedad de transmisión sexual, pudiera haberla contagiado a la víctima, y eso permite reconstruir los hechos e identificarlo como responsable, o muestras toxicológicas para demostrar si efectivamente la víctima se encontraba privada de sentido por el consumo de sustancias. Tendremos que valorar el impacto y el alcance de las lesiones, emitir el parte de lesiones siempre, registrar en la historia clínica en el sistema JARA las consecuencias o las consecuencias lesivas de la víctima, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, y, por supuesto, proponer un seguimiento de la víctima después de la consulta. Voy a pasar, porque no nos va a dar tiempo, quiero que sepáis que en los juzgados hay una oficina de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual que se encargan de acompañar a las víctimas desde el mismo momento en el que ésta desea interponer la denuncia. Quiero que lo sepáis porque vosotros debéis informar de estas cosas a la víctima en la consulta, al igual que los recursos que hay disponibles para ellas desde el punto de vista social. Y en los institutos de medicina legal hay unas unidades de valoración integral de la víctima de violencia de género, que valoran no solamente a la víctima, sino al agresor, y unos equipos técnicos psicosociales de familia para valorar la idoneidad de los progenitores en cuanto a las custodias, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un hijo y a mí me están metiendo palizas diarias, no solamente voy a ir yo a la casa de la mujer,
o disponer de las ayudas sociales, sino que también tendrá que ayudarme para que yo pueda ayudar a mi hijo o bien a una persona mayor que conviva con la madre, como puede ser pues mi madre si tuviera una demencia tipo Alzheimer. Bien, os quiero 5 minutos, Laura, final, hacer una reflexión. Os pediría, si es posible. Sí, Laura. sin problema. Sí. Terminamos. Hasta Mirad, menos cuarto. hasta menos cuarto. En menos cuarto empieza Miriam, entonces antes de menos cuarto ya tenemos que haber acabado. 5 minutos. El acelerado proceso de cambio que hemos experimentado en la segunda mitad del siglo XX ha conducido a una revolución sexual en cuanto al ejercicio de la sexualidad y, por supuesto, el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Pues porque a partir de 1961 hay una toma de consumo de anticonceptivos y, por lo tanto, la mujer puede controlar su maternidad y hay una corrientes liberales que vienen de Estados Unidos en cuanto a que la mujer tiene mayor libertad en relaciones prematrimoniales, en la elección de la pareja y ya la sexualidad no se limita a la maternidad, a la procreación y matrimonio, sino es un medio de disfrute y expansión sexual. De modo que, ¿qué sucede con esto? Pues que se pasa de una actitud puritana y ocultista a que los medios de comunicación están repletos de incluso material pornográfico al alcance de niños y al alcance de adolescentes. Bien lo sabéis vosotros. De modo que, aunque hay una mayor libertad sexual, los delitos contra la libertad sexual se incrementan en multiplicidad y diversidad a través de las nuevas tecnologías y redes sociales. ¿Qué sucede? Que en la delitología sexual en los últimos tiempos hay individuos, además me llama mucho la atención, porque en las consultas forenses nosotros lo apreciamos en los reconocimientos psiquiátricos. ¿Qué sucede? Que ellos, para recibir placer, lo que llevan es conductas ilegales y conductas muy peligrosas en las cuales someten, humillan y causan dolor a las víctimas. Habrá que plantearse un obligado cambio de mentalidad. Este es un fragmento de la película 50 sombras de Grey, que es un libro que llevado al cine pudiera tratarse de una película cuasi pornográfica, pero también podría sentar las bases del más formal y serio debate entre juristas y médicos, porque los individuos, los protagonistas que participan, llevan a cabo o desarrollan una serie de conductas experimentales y límites en las que la mujer acepta y el hombre tolera el hasta aquí o el basta ya. Por tanto, no son conductas objeto de reproche penal. Hasta ahí llegamos. Pero ¿qué sucede? Que llega un momento en el que hay que plantearse desde el punto de vista biológico si existe un férreo control racional sobre pasiones y pulsiones una vez iniciadas. ¿Qué quiere decir esto, que es tan controvertido? Quiere decir que desde el punto de vista biológico, cuando hay una relación sexual entre dos personas, comienza una serie de actividades bioquímicas que son difícilmente controlables una vez son iniciadas. Entonces, ¿es responsable aquel que acaba imponiendo un acto sexual a una persona que no desea continuar cuando la inició voluntariamente? Esta es la base que sienta sentencias incomprendidas a nivel social, cuando en muchas ocasiones pues, la gente no conoce una regulación legal con la que probablemente no estemos de acuerdo. Todo esto ha llevado a movimientos sociales como no es no, es decir, basándonos en que, como comencé al principio de la ponencia, cuando mi libertad sexual termina en el momento en el que comienza o se inicia la de otra persona. ¿Qué sucede? Pues que aquí veis a la manada, estos son conductas sexuales objeto de reproche penal, o sea, cuando son ejecutadas por varios individuos que son antisociales, que lo que buscan es la malsana notoriedad a través de medios de comunicación y que abusan o agreden, ahí ya. Evidentemente, lo que es la sentencia judicial fue incomprendida porque decían que la víctima estaba bajo influencia de sustancias tóxicas y que no había habido influencia o intimidación. No hay violencia ni intimidación, pero vosotros creéis que por encontraros bajo efectos de sustancias tóxicas o de bebidas alcohólicas, el hecho de que 5 individuos mantengan relaciones sexuales contigo no va a suponer una coacción de una voluntad, y más si ésta se encuentra mermada por encontrarse bajo influencia de esas sustancias. Está claro que la atención integral y la atención adecuada sanitaria de la víctima es un deber social y sanitario, debe estar previsto legalmente y, por supuesto, conducir a auxiliar a la Administración de Justicia para demostrar los hechos, para condenar a los responsables y, por supuesto, para que la víctima se pueda resarcir con la sociedad a la que pertenece. Y para esto es fundamental la educación en igualdad desde nuestras escuelas. Y con este vídeo deseo terminar. Today,
I'm focusing on women's rights and girls' education because they are suffering the most. There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights, but this time we will do it by ourselves. On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought to silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. Let us pick up. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Mirad, finalizo haciendo con una breve y última intervención, haciendo alusión a la violencia de género y a su lucha como una tarea, su erradicación, una tarea posible de toda la sociedad. Es, yo creo que una misión en la que nos tenemos que comprometer todos con un trabajo interdisciplinar de distintos profesionales, los médicos, los juristas, los educadores, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para alcanzar la transversalidad e integralidad en la respuesta. Los médicos jugamos un papel de extraordinaria importancia en la sensibilización y en la lucha contra la violencia de género, maximizando el uso de los recursos disponibles y con un trabajo coordinado y en red. ¿Para qué? Pues para una mejor comprensión de lo realizado y una mayor eficacia en la prevención, con el firme convencimiento de que una sociedad respeto a los derechos humanos y con igualdad entre hombres y mujeres es una exigencia democrática y un reto posible. Esto es todo. Muchas gracias y buenas tardes.